Buenos días chicos, nos encontramos en el día martes 5 de mayo y empezamos nuestro día con la asignatura de castellano. Vamos a trabajar las páginas 182 y 183 y hemos llegado a un apartado que de tanto en cuanto aparece en nuestro libro, un apartado llamado literatura, en el que trabajamos aspectos de diferentes tipologías textuales, ¿vale? Vamos a empezar con la lectura de la página 182, aunque voy con mi captura de pantalla de mi aula virtual, donde tenéis el subrayado para aquellos que no sois de la xarxa. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar el teatro, que tiene unas características especiales que a continuación veremos. Vamos allá con la lectura. El teatro, dice así: las obras creadas para ser representadas por unos actores ante público son obras de teatro, ¿vale? Estas pueden estar escritas de dos maneras, o en prosa o en verso. Recordáis, en prosa es como todo seguido y en verso pues como algo parecido a una canción. ¿Lo recordáis? Era la manera sencilla que teníamos de describirlo. Seguimos. Algunas obras teatrales plantean conflictos de la vida cotidiana que afectan a personajes corrientes. Son obras en las que abundan los equívocos y las situaciones disparatadas, en las que está presente sobre todo el humor. Y al final, pues el conflicto se suele resolver felizmente. Otras obras, en cambio, desarrollan temas más serios, presentan a personajes que tienen en los que los sentimientos son un factor importante. ¿Y qué sentimientos sobre todo se trabaja en este tipo de obras? Pues el amor, como no, que es el tema estrella en todo tipo de escrito, de película, incluso de canción. También los celos, el deseo de venganza. El destino suele tener un papel importante en este tipo de obras. Es un destino normalmente desfavorable que conduce a los protagonistas a un final trágico, a un final desagradable, malo, ¿vale? Entonces, en líneas generales, el teatro es un tipo de texto diseñado para ser representado por actores y por eso tiene estas características especiales en las que se especifica: ahora habla este, ahora interviene el otro, ahora sucede esto en el escenario, ahora se hace tal gesto, ¿vale? Y podemos distinguir dos grupos o dos tipos de teatro especialmente, pues los que suelen tener como tema principal el humor y que normalmente pues acaban bien, y las obras teatrales que no tienen un final tan feliz, en las que pues sobre todo se trabaja con los sentimientos de los actores, ¿vale? Esto es lo que acabamos de leer en este primer apartado. Respecto al texto teatral, importante, ¿vale? En un texto teatral, algunos elementos pueden llamarnos la atención. Después veremos un texto que nos ayudará a verlos. Dice, en primer lugar, la mayor parte del texto la ocupan los diálogos. Claro, es un texto escrito para que los actores representen, hablen ese texto. Entonces, los diálogos ocupan la mayoría de ese texto. En las obras teatrales no hay un narrador que cuente los hechos, sino que son las palabras de los personajes las que nos permiten enterarnos de lo que sucede. De tanto en cuanto, en las obras teatrales puede aparecer un narrador, una persona que introduce la historia, incluso que la acaba, o de tanto en cuanto también aparece pues, una voz en off que ayuda al intermedio entre escena y escena, pero no hay un narrador que nos cuenta la historia, no suele haber una persona que está contándonos la historia, sino que los personajes al hablar nos la cuentan. Esos diálogos no se presentan de la misma manera que los de un cuento o los de una novela. En el texto teatral, la intervención de cada personaje aparece indicada con su nombre. Cuando nosotros leemos un cuento y los protagonistas hablan, como hablan muy poquito, esas intervenciones aparecen introducidas por los guiones de diálogo que ya trabajamos y es como muy evidente que está hablando tal o cual personaje. Pero aquí, como los diálogos son constantes, antes de que hable cada uno de los personajes siempre aparece el nombre del personaje en cuestión.
Además de los diálogos, en el texto teatral aparecen unas notas que se distinguen del resto por el tipo de letra o porque van escritas entre paréntesis, ¿vale? Unas notitas. ¿Para qué sirven? Pues son indicaciones que hace el autor sobre el vestuario, sobre los decorados, sobre los movimientos de los personajes, son indicaciones del pensamiento que el autor ha tenido al escribir la obra teatral y que pues, dan pistas a quien diseña esa obra teatral para que pues, los actores actúen de tal o cual manera o que en el escenario aparezcan tales o cuales elementos. Esas indicaciones se llaman acotaciones, ¿vale? Acotaciones, importante. Paso al último párrafo, ¿vale? Esto es parte de la página anterior. Estructura de la obra. Normalmente las obras teatrales tienen varias partes, ¿vale? Los personajes de principio a fin no suelen estar todo el rato en el escenario interpretando el texto, sino que se dan diferentes partes, diferentes descansos incluso, vamos a verlos. Igual que el contenido de una novela se reparte en capítulos o de un libro. Tenemos el capítulo 1, que pasan ciertas cosas y que se desarrolla todo un contenido y después sigue con la historia principal, pero se inician nuevos conflictos o nuevas situaciones. ¿Vale? Las obras teatrales también pueden dividirse además en actos. Un acto es cada una de las partes en que se divide la obra teatral. Al final de cada acto suele haber un breve descanso que en ocasiones sirve para cambiar el decorado. Aunque ahora pues, los teatros estos modernos ya a veces hasta incluso se cambia el decorado en el mismo momento en el que se está representando. Nosotros hemos visto los teatros del cole y normalmente van cambiando el escenario allí mismo sin que se cierre ningún telón. Estos actos, a su vez, pueden dividirse en escenas. Una escena es la parte de la representación en la que intervienen los mismos personajes en un tiempo y lugar concretos, ¿vale? Entonces podemos distinguir dos momentos especialmente en las representaciones teatrales. Los actos, que son los momentos, son momentos de descanso en los que normalmente se cierra el telón y aparecen cambios en el escenario o incluso de vestuario y demás, mientras que dentro de los actos a veces se producen escenas diferentes en las que unos personajes concretos desarrollan pues, una situación. Cuando esos personajes cambian, podemos decir que estamos en otra escena diferente. Y hasta aquí la parte teórica respecto al teatro, ¿vale? Aquí siempre tenéis un resumen, no lo solemos leer, pero suele estar muy bien, ¿vale? Nos vamos a la página siguiente donde nos aparece un pequeñito, digamos una escena de un teatro. No la vamos a leer vosotros, la vais a leer en casa intentando entenderla bien. La tenéis que entender bien para poder hacer las actividades correctamente. Fijaros, se titula el examen, esta escena en concreto, y empieza con una letra un poquito diferente, ¿vale? Dice Fermín, decide abandonar su trabajo como mayordomo en la casa de Edgardo, porque ya no puede aguantar más sus extravagancias. Fermín prepara a su sustituto Leoncio para pasar la prueba de acceso al puesto, ¿vale? Aquí no hay ningún diálogo, hay una aclaración por parte del escritor de los tres personajes que van a protagonizar la pequeña escena que vosotros vais a leer, ¿vale? Fermín, que es un mayordomo pero está harto de su jefe, digamos, Edgardo, que es el jefe y que es pues, muy exagerado, muy extravagante, tiene manías muy raras, y Leoncio, que es la persona que va a sustituir a Fermín. ¿De acuerdo? Vale, respecto a lo que hemos dicho antes, fijaros, antes de empezar cada una de las intervenciones aparece el nombre del personaje que está hablando y además suele aparecer en mayúscula. Eso no aparece en los diálogos normales de los cuentos, de las novelas y demás. Después también hemos hablado de las acotaciones, que eran anotaciones
que el escritor hacía para poder representar mejor el texto, ¿vale? Y solían aparecer entre paréntesis. Pues aquí tenéis una acotación, aquí tenéis otra acotación, ¿vale? Y como veis, al ser diálogos, esto no lo pone en la parte teórica, suelen aparecer muchas preguntas, muchos signos de exclamación, pues porque normalmente pues, se representan las situaciones con énfasis, exagerando incluso según qué sentimientos o emociones. Las representaciones teatrales no son especialmente naturales, como puede ser una peli, por ejemplo, en las que se busca la naturalidad. Y nada más, aquí tenéis el escritor y bueno, que es una adaptación, ¿vale? ¿Qué actividades vamos a hacer en la libreta? Vamos a hacer el 1, el 3 y el 4. En el 1 dice, contesta, ¿quién es Fermín? ¿Quién es Leoncio? ¿Cómo se llama el señor de la casa? Vale, enunciado, puntito respuesta, puntito respuesta, puntito respuesta, ¿vale? No son respuestas extremadamente largas, pero hacénmelas como un niño de quinto, niño o niña de quinto. ¿Quién es Fermín? Fermín es él, ¿vale? ¿Quién es? Que Leoncio es él, tarará. Vale. 3. Fermín ayuda a Leoncio en el examen, ¿vale? Claro, quiere que le sustituya y quiere, pues, acabar con su puesto de trabajo cuanto antes. Explica en qué consiste esa ayuda y escribe algún ejemplo del texto. Hay un momento en el que Fermín ayuda a Leoncio de alguna manera así como oculta o a escondidas del jefe, ¿vale? Y hay un momento en el texto en el que eso ocurre. Pues tenéis que explicar en qué consiste esa ayuda que le hace Fermín a Leoncio y la parte del texto en la que esa acción se produce, ¿sí? Y finalmente, en el ejercicio número 4 dice copia una acotación del texto para cada caso. Vale, copio el enunciado entero y esto sí que lo tengo que copiar, lo que yo he puesto en mi libretita. Estado de ánimo, es decir, una acotación que esté indicando el estado de ánimo de un personaje, ¿vale? La sensación, cómo se encuentra, ¿vale? Pues eso lo pondré ahí, la copiaré tal cual está en el libro. Indica a quién se dirige el personaje. Hay alguna acotación en la que se está indicando a quién se dirige el personaje, la copio. Indica una acción de un personaje, es decir, una acotación que me dice cómo se tiene que mover el personaje en cuestión. Pues las busco porque veis que hay varias cosas entre paréntesis y las copio aquí tal cual. Y hasta aquí las actividades de castellano de hoy.